Muy buenos días a todos. Estamos hoy para tener nuestra tercer parte de la serie que estamos estudiando, Recuperando el Camino. Todos están diciendo retomando, recuperando, pues es reiniciando, o sea, no hay ningún problema. Y si no han visto, si esta es la primera vez aquí con nosotros reunido, las demás partes, pues tan solo como ir al muro ahí de Conexión Vida, te metes en el logo azul, que es Celaya, Guanajuato, la iglesia mamá, la iglesia madre, enviadora, y también el logo verde, que es Querétaro, una de las hijas de la familia Conexión Vida, porque bueno, gracias a Dios tenemos bastantes iglesias que son familia y derivadas de la iglesia de Celaya. Hoy vamos a estar estudiando nuestra tercera parte y va a ser muy directo, como espero ha sido las veces pasadas, donde no se trata de molestar a nadie, sino sencillamente poner las bases de lo que implica recuperar el camino, siendo que hemos tenido ya una pandemia prolongada, sigue la pandemia, ya cambiaron los semáforos en México, 20 estados me parece que leía de los que somos en México, pues están en semáforo verde porque dicen que ya la cosa está controlada y demás. Pero esto nos ha llevado a una debacle económica, moral, organizacional, familiar, ha habido problemas en todas las familias y todo el mundo ha frotado muy de cerca sus temperamentos y sus caracteres, su carácter, y han salido todos nuestros defectos. No ha echado a perder las cosas, en mi opinión, la pandemia en cuanto a las relaciones interpersonales. Ha exhibido lo que realmente somos. Por eso, la semana pasada, más bien, bueno, pues sí, hoy comienza, es el primer día de la semana pasada, hoy domingo, es el primer día de esta semana, perdón, pero la semana pasada, el viernes, les hablaba del éxito, la victoria y el triunfo que solo se puede alcanzar por la misericordia de Dios. En el tema que revisamos en Fe, Esperanza y Amor, los viernes a las 7:30, por si te lo has perdido, la esperanza de la grandeza futura, para poder ver hacia adelante, para poder ver hacia el futuro, para poder entender que nuestro éxito es muy diferente, nuestra definición de éxito, a lo que Dios tiene en mente y también la victoria y el triunfo, que para obtener estos solo se puede por la misericordia de Dios. Y nuestro viernes pasado fue como un preámbulo a este tema de hoy, donde vamos a revisar y recordar qué es recuperando el camino cuando acontecimientos actuales de dimensiones desproporcionadas como la pandemia se cruzan entre la vida de la iglesia, los que seguimos a Jesús y todas las personas en lo general, y hay un montón de toma de decisiones, la gente está buscando certidumbre, está buscando pues de dónde han pasado y de dónde vienen todas estas cosas y peor, hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Y entonces nosotros los que seguimos a Jesús y que tenemos pues el hábito de leer la Biblia y de conocer la Biblia, los libros, la palabra de Dios por muchos años, necesitamos ver los principios y qué tiene que decir Dios de toda esta situación o en qué relaciona todo esto Dios o hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Así que puede que no seamos un planeta lleno de cristianos, pero somos muchos los que seguimos a Jesús. Y si tan solo los cristianos nos ponemos las pilas, como decimos, puede que las cosas cambien y que se retome, recupere el camino, mejor dicho, recuperar el camino. Nosotros podemos comenzar una ola que comience a crecer y que incluso bendiga y golpee a todas las demás personas. Por eso, en vez de estar buscando culpables, en vez de estar teniendo teorías conspiracionistas y estar buscando estos culpables y ver quién nos rescata del asunto, nosotros podríamos hacer algo para que estas cosas cambien. En vez de andar buscando que alguien nos rescate, ahora la recuperación nos toca a nosotros. Por eso la primera declaración que hicimos fue exactamente esta. La recuperación del camino comienza con nosotros, no con ellos. Comienza conmigo, no contigo. Comienza con mis cambios, con mi actitud, donde las personas maduras y responsables buscan soluciones y qué hacer en vez de buscar culpables y estar culpando siempre a los demás y ahí excusarnos de no hacer absolutamente nada, pues en medio de este macro escenario que es la pandemia. Nuestra segunda declaración o lo que estuvimos revisando la semana antepasada, es decir, lo que revisamos y estudiamos el domingo pasado, fue esta. La solución, un intrépido inventario moral de ti mismo. Pero para agregar y poder explicar esto, podemos decir, un corazón a corazón, contigo mismo. Porque no me puedo recuperar completamente en este entorno donde hay crisis política, económica, social, relacional, espiritual. Hay muchas iglesias que han desaparecido, incluso
A ver, hermanos de la familia del Señor Jesucristo, hablando de los de Conexión Vida, hay iglesias que han desaparecido porque se ha probado de qué están hechos los cristianos y nuestra fe realmente está en Cristo o es un pasatiempo la iglesia de domingo, de fin de semana, de situación familiar, donde es muy bonito pues acompañarnos con los nuestros e ir a la iglesia, pues como una costumbre más que una convicción y más que una vocación. Así que no podremos recuperarnos hasta que estemos dispuestos a decirnos a nosotros mismos la verdad, un corazón a corazón contigo mismo. Tendremos que reconocer dónde estamos si queremos llegar a donde nos proponemos llegar. Ese es un corazón a corazón, el ser sinceros con nosotros y el poder revisar lo que hemos hecho y cuál es la razón verdadera. Hoy el sermón va a estar más tranquilo, ¿eh? ¿Cuál es la razón verdadera por la que te divorciaste? ¿Cuál es la razón verdadera por la que perdiste o perdí el empleo? ¿Cuál es la razón verdadera por la que te fuiste de la iglesia? A lo mejor eso no es alarmante, pero podríamos buscar y hacer un inventario de nosotros mismos en ese corazón a corazón de nosotros mismos para poder dejarnos de justificar y de echarle la culpa a los demás y de no estar de acuerdo y quejarnos y decir no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y nunca estamos de acuerdo. Y bueno, a veces la verdad es que yo escuchaba hablar por teléfono en estos días, una semana muy diferente de lo que han sido los últimos 27 años para su servidor, esta semana. Y escuchaba hablar a un pastor con su esposa. Lo bueno es que no saben, aquí hay cientos, miles de pastores en Estados Unidos, ¿no? Y ya que estaban ahí hablando, se notó por la conversación que ella le estaba culpando de algo. Y entonces él, que es un hombre que yo creo que es manso, ella también, pero en todos los matrimonios, también las familias pastorales tenemos problemas, ¿no? Estaban discutiendo, obviamente, no poniéndose de acuerdo en una diferencia y le dijo, ok, entonces tú tienes la culpa y porque tú tienes la culpa, yo soy el culpable. Sal, ahí la dejamos y después lo arreglo. Y así quedaron las cosas, de manera que él, digamos que salió por piernas, como decimos en lenguaje coloquial de los boxeadores, cuando ya lo traen ahí noqueando en el ring, que está sobre las cuerdas y pues las piernas le ayudan para quitarse de la zona de los golpes, ¿no? Eso fue lo que hizo. Quitémonos frecuentemente de la zona de los golpes y hagamos un corazón a corazón con nosotros mismos, contigo mismo, porque no vamos a avanzar hasta que no reconozcamos con sinceridad dónde estamos y dejemos de engañarnos. Y por supuesto que hoy veamos y nuestro sermón, nuestra enseñanza, nuestra predicación va a ir en tono de esta declaración. La recuperación comienza con una declaración de dependencia. No estamos hablando de sinergia aquí o interacción, el hecho mismo de vernos y ayudarnos para estar haciendo la vida. No estamos hablando de eso, miren. Estamos hablando de la recuperación todos estos domingos hacia atrás, la recuperación de nuestras personas, de nuestra vida, de nuestra economía, de todo lo que necesitamos, de sentirnos bien, de estar sabiendo hacia dónde nos dirigimos, porque la recuperación específicamente hablando tiene que ver con retomar nuestras vidas y que todo esto está a la luz de la misericordia de Dios por la cual nosotros no hemos sido consumidos y que el sacrificio de Jesús hecho por nosotros en nuestro lugar es lo que nos faculta, posibilita, nos da la oportunidad de relacionarnos con Dios. Miren, a pesar de lo que somos, porque sí somos, ustedes y yo, nosotros todos somos seres humanos que debemos aprender a ser agradecidos, como nos enseñaban en miércoles en punto de partida Josué. Debemos estar muy agradecidos porque Jesús, nuestro Señor, tomó nuestro lugar. Así que la recuperación comienza con una declaración de dependencia, pero miren, más exactamente hablando, dependencia de Dios. Ya, todo el mundo se cayó aquí, ¿verdad? Porque suena muy bonito cuando son mensajes motivacionales, consejos de alguna manera relacionales, una situación de social nada más que te da por tu lado, pero necesitamos depender de Dios. ¿Y qué significa depender de Dios? Podemos traducirlo en la mente y en el corazón de las personas como religión. Así se ha traducido por lo menos durante los últimos 4 o 5 mil años, religión. Y desde antes, un poquito antes, otros 1000 años antes, agréguenle 6000 años de la existencia del hombre sobre el planeta Tierra, ya casi para 7000, el acercarse y depender de Dios se ha convertido en religión. Lo primero que hizo Caín, después de que se rebeló y digámoslo así, desafió a Dios para su forma de relacionarse con Dios y depender, según él, de Dios, fue ofrecerle del fruto de la tierra del campo. Y por eso puedo hacer este ademán.
esta perdón, gesticulación, seña, donde retiras el sudor de tu frente. Ese sudor de tu frente simboliza tu trabajo, tu obra, y entonces lo ofrece a Dios, y no vio Dios con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la ofrenda de Abel, su hermano, porque la ofrenda de Abel era de dependencia de Dios, la de Caín era de autosuficiencia, o un estilo de arrogancia o desafío. Habría mucho que leer, sobre todo ahí en el capítulo 5 de Génesis, si quieres darte un clavado allí, revisa toda la historia, y por qué razón mató Caín perdón, a Abel su hermano, porque era del maligno, porque su corazón no dependía de Dios, porque su corazón no estaba alineado con Dios, porque no estaba tomando en cuenta el ser agradecido por la misericordia de Dios, que Jesús había tomado nuestro lugar para podernos dar una relación con Dios, una salvación, un perdón de pecados. Así que la recuperación comienza con una declaración de dependencia de Dios, y ahorita me voy a explicar. Esto quiere decir que estamos llevando la contra a una corriente establecida. Hoy existe una creciente incomodidad, me detengo allí, existe una creciente incomodidad por reconocer públicamente a Dios y nuestra dependencia en Dios y nuestra gratitud en Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos los que estamos aquí reunidos hoy, en este domingo, en esta mediodía ya, un poquito ya avanzado del mediodía, estamos viendo en estos días una creciente incomodidad por reconocer públicamente a Dios. La gente no quiere decir o nombrar o hablar de Dios, pueden hablar de lo que sea y pueden incluso lanzar sus ideas de lo que sea, pero cuando se menciona a Dios, algunos hasta se ofenden y quieren cambiar la conversación, y hablamos de tolerancia y ahí automáticamente surge la intolerancia. Pásele, Lupita, buenos días, ¿eh? Y aquí está Lupita, Francis y Caro, y está de Switcher Caro hoy aquí, y nos da mucho gusto estar en la casa aquí de Francis en Plano, Texas. Por la gracia de Dios tenemos un lugar y una locación de donde transmitir como este domingo en esta mañana con ustedes. Así que existe una creciente incomodidad por reconocer públicamente a Dios. Yo sé que todos ustedes han sido testigos de esto, y esto es, pues, para no decir de nuestra dependencia, o sea, dependemos de Dios, y por supuesto menos tenemos que agradecerle a Dios porque están disfrazando con palabras sensibilidad, justicia, tolerancia, no queremos ofender a nadie. Pero pues si estamos hablando de tolerancia, hay que hablar de las cosas como son, y parte de la debacle o de la crisis o de la bancarrota moral y espiritual que hemos tenido como humanidad y como sociedad, y que no hemos podido enfrentar bien una pandemia, y que hemos perdido a muchas personas, y que hay un montón de pensamientos, ahí se mezcla todavía esto de la tolerancia, disfrazando con palabras de sensibilidad, justicia y tolerancia lo que realmente están escondiendo: la incomodidad de reconocer públicamente a Dios y, por supuesto, negar que dependemos de Él y que le tenemos que agradecer. Preferimos, y miren, aquí ojalá y que este es el punto neurálgico del mensaje para causar fricción y que podamos ver cómo nos vamos a recuperar, haciendo un inventario moral, intrépido, sin temor de nosotros mismos, pero al mismo tiempo viéndonos a nosotros mismos y sacar la viga del ojo nuestro para después poder ayudar a los demás y dejar de culpar a los demás. Es decir, que necesitamos a Dios, pero en este momento y en este contexto donde existe esta creciente incomodidad, hay que reconocer que preferimos correr el riesgo de ofender a Dios, en vez de al porcentaje de los pocos que dicen que no creen a Dios y que se ofenden cuando mencionamos a Dios. La nación de Estados Unidos en sus billetes dice: "In God we trust", en Dios confiamos. Y esta nación recibió a muchos peregrinos cuando de Inglaterra los puritanos fueron expulsados, y buscando libertad, y una nación que, por cierto, está basada en la Biblia, porque hasta todavía en las cortes hoy ponen una Biblia y le ponen la mano ahí para que la gente jure sobre la Biblia que dirá la verdad y nada más que la verdad, pero como que es parte de un protocolo, ¿no? Y cuando un presidente, el que sea, menciona a Dios o habla de Dios, la gente se rasga sus vestiduras, y aquí con cierta normalidad, aunque todavía algo, ya no tanto como antes,
se habla de Dios y se dice Dios bendiga a nuestras tropas, por ejemplo, o Dios bendiga a los Estados Unidos. ¿Y por qué en México no podemos decir Dios bendiga a los mexicanos, Dios bendiga a México, Dios bendiga a Guanajuato, Dios bendiga a Celaya, Dios bendiga a Querétaro, Dios bendiga a nuestros hijos, Dios bendiga a nuestras familias? ¿Por qué no lo podemos decir? ¿Por qué la gente se ofende y preferimos ofender a Dios negando nuestra dependencia públicamente y negando nuestra gratitud y reconocimiento de Dios por tal de estar bien o condescender con ese porcentaje mínimo, porque realmente pues son pocos, sea la religión que sea, son pocos los que no conocen a Dios o los que no creen en Dios, los que llamamos ateos? Bueno, Proverbios dice, y en el libro de los Salmos dice, ahí en el corazón de la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sería interesante un día abordar esos temas de por qué la gente se declara no creyente en Dios, porque realmente es una necedad, es algo que realmente sí creen, pero que quieren exteriormente negar y decir no para no tener una responsabilidad con ese Dios. En contraste con eso, hay una historia notable de un rey. En contraste con esta creciente incomodidad por reconocer públicamente a Dios y además nuestra dependencia en Dios y gratitud de todos nuestros políticos y de todas las personas públicas y de todas las personas religiosas que pueden hablar de cuanto pecado y situación quieran, en contraste con eso hay un rey notable, sabio, el más sabio del mundo, que por lo menos 10 siglos antes de Jesucristo terminó un templo para Dios y llevó a cabo una celebración que duró semanas y que involucró miles de personas y que ofrecieron a Dios todo lo que en aquellos días pues, podían reconocer a Dios en medio de la carencia y la limitación humana de siempre. Hicieron un gran esfuerzo e hicieron el templo más hermoso que haya habido sobre la faz de la tierra, el templo que construyó Salomón. De ese rey estamos hablando. Y entonces, ¿por qué la gente sí podía reconocer a Dios? ¿Por qué los judíos sí podían reconocer a Dios? ¿Por qué los judíos podían ofrendar a Dios? ¿Por qué un rey sí podía llevar una nación y hablar de Dios con libertad y hacer de una nación algo grande? ¿Y por qué en aquellos tiempos sí podía, en tiempos de paz y en tiempos de entrega, hacer desde sus limitadas situaciones algo grandioso que hasta el día de hoy estamos recordando? Existía un sentido de dependencia. Esa es la razón. Existía un sentido de humildad. Existía una forma natural de reconocer a Dios y de hablar de Dios sin ningún temor para con nadie, en una verdadera tolerancia de los demás en cuanto a su fe y su vida espiritual. Porque hoy existe una creciente incomodidad por públicamente reconocer a Dios en nuestras vidas. Y alármense conmigo todos los seguidores de Jesús, los creyentes en Cristo, los discípulos, los que son salvos por la fe en Cristo Jesús, aún los de la familia de la fe, los cristianos, nos da miedo o temor hablar de Dios con naturalidad. Nos da temor introducirnos a las pláticas e irrumpir en las conversaciones triviales de todos, iba a decir tribales, pero es otra cosa, ¿no? Triviales, más bien, ¿no? Tribales, ¿no? Nos da miedo que sepan y que vean nuestra naturalidad. Miren, déjenme decirlo así antes de hablar un poco más de Salomón. Con la misma libertad con la que la gente vive mal, tú puedes con esa misma libertad decidir vivir bien. Con la misma libertad, no estoy en contra ni predico en contra del cigarro, pero con la misma libertad en la que una gente se fuma un cigarro, yo tengo la libertad de no fumármelo. Con la misma libertad de la que la gente piensa mal de las demás personas, yo tengo la libertad de no pensar mal de las personas. Con la misma libertad de hacer cosas sucias o tramposas de las personas y que lo hacen, tú y yo tenemos la libertad de decidir portarnos diferente y no hacerlo, aunque eso marque una diferencia. Y es justo lo que hizo el rey Salomón y marcó una diferencia como un soberano. Por eso miren aquí en 2 de Crónicas, el capítulo 6, versículo 12, dice aquí, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová. Es rey, el más importante, podríamos decir el más poderoso y el más rico de aquel entonces por lo menos, está en el altar, está delante de Dios y se pone delante de Jehová. ¿Cuál es el problema de reconocer públicamente su relación y dependencia con Dios? ¿Cuál es el problema de reconocer su gratitud con Dios? Ninguna, es el rey y es un ejemplo. Y en presencia de toda la congregación de Israel. Así que Dios lo está viendo y está ahí la congregación y extendió sus manos. Quiero pensar como la forma de adorar de los judíos de antes, en esa cultura judía que era muy visual, muy visible.
no importando que nadie le viera. Ahora, dice el versículo 13, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo. Imagínense, un codo es 45 centímetros, póngalo ahí, medio metro, ciérrelo. Entonces, si tenemos un estrado ahí de 5 codos, pues por lo menos está midiendo casi 3 metros de longitud, 2 metros y medio y demás. De 5 codos de ancho, ¿ya lo vio? Es un cuadrado, y de altura de 3 codos, metro y medio. Y lo había puesto en medio del atrio, y allí delante de todos. Qué poderoso es el mensaje que está mandando a la nación entera un líder que se va a arrodillar delante de Dios y que se va a presentar delante del cielo y que no le está importando públicamente relacionarse con Dios y hacer lo que su corazón en naturalidad se le dicta y se relaciona con Dios, sin estar disimulando para no ofender a los demás lo que cree, lo que sabe, su relación con Dios. Esta será una demostración física de que el rey estaba bajo la autoridad. Miren, como todos nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Y a veces tenemos que sufrir las consecuencias, desafiar el sistema, porque si queremos recuperar el camino, habrá que hacer una declaración pública de nuestra relación con Dios y nuestra sujeción y gratitud a Él, si queremos estar bien con Dios y no ofender a Dios, aunque ofendamos a algunos poquitos, ¿no? Y los que están aquí reunidos, que están escuchando esta transmisión, viendo esta transmisión en tiempo real, ahorita o diferida, no es nuestra intención ofender a nadie, no es nuestra intención hacer guerra con nadie. Tienes el derecho de opinar y pensar completamente diferente, pero aquí está la historia del pueblo de Israel que por la gracia de Dios en tiempos difíciles ha sido prosperado por tener una relación pública con Dios y no privada. Ahora, el versículo 13 dice, la parte que nos complementa todavía de 2 de Crónicas 6, y se puso sobre él, el altar, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, y ahí viene la oración de Salomón. Varias veces Salomón se ve en el primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, en el primer libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel, relacionándose con Dios, sobre todo al inicio de su reinado y buscando a Dios y pidiendo sabiduría para poder dirigir a ese pueblo. Y era este mensaje, como decía, poderoso, ver a un rey arrodillado en el altar, dando cuenta a Dios, buscando la gloria, buscando el cielo y que públicamente los demás lo pudieran ver. Es justo lo que necesitamos hacer nosotros. Aquí Salomón está haciendo una poderosa oración. Hace una asombrosa oración pidiéndole a Dios que habite el templo. Como usted dice, pues queremos que Dios more en nuestras casas o no. Queremos que Dios bendiga a nuestra familia o no. Queremos que Dios toque a nuestros hijos y toque a los nuestros y nos bendiga a nosotros. Queremos que Dios haga que recuperemos el camino o no. Queremos que Dios camine con nosotros. Y ahorita no es tiempo de pensar en bendiciones así por pensar en bendiciones. Es momento de pensar en arrepentirse y cambiar como nación, como planeta, como personas, como familias, como cristianos, como creyentes, todo lo que hemos hecho mal. Todos y cada uno de nosotros. Miren, hagan un círculo ahí imaginario que los involucre a todos. Todos nosotros tenemos algo que arreglar. Así que Dios va a escuchar esta petición de Salomón y Salomón nada más le está pidiendo que él, Dios, escuche a las naciones, escuche a los pueblos y que cuando estos fueran desobedientes y viniera la disciplina de Dios y vinieran las consecuencias de nuestras malas decisiones, no de nuestros errores, de nuestros pecados, y como demuestra en la historia del pueblo de Israel, Dios viniera con pestes, con langostas, con plagas, con moho, y Dios escuchara su confesión y arrepentimiento, entonces Dios, al ver su arrepentimiento, intervendría a su favor. Justo como necesitamos hoy. Ahora, no nos confundamos todos aquí porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Qué sabiduría lo que estoy diciendo, ¿verdad? El pueblo mexicano es el pueblo mexicano. El pueblo estadounidense es el pueblo estadounidense. No hay tal cosa que uno se convierta en judío como algunos andan enseñando hoy. No hay tal cosa. Uno es el Israel espiritual, si lo quieres decir así. Habría que leer Romanos capítulo 9, 10, 11, donde no todos los que descienden de Abraham son descendientes de Abraham, sino los de la fe, porque por la fe llegamos a constituirnos hijos de Dios. La fe en Jesucristo, porque en Abraham había una promesa, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios forma una nación,
a través de Abraham. Vienen las 12 tribus de Israel, de las cuales viene la tribu de Judá, de la cual viene Jesucristo. Y Dios entonces desde Abraham hasta Jesucristo, pasando por todas estas generaciones, traería a su Hijo a través de la Virgen María. Y entonces nace de una virgen porque Cristo en su cuerpo no tenía nada que tuviera que ver con el pecado, cosa que heredamos los hombres de las mujeres. Fíjese nada más, la mujer no transmite el pecado, el hombre sí a través de la mujer, pero Jesús es nacido de mujer, nacido bajo la ley y nada que ver con los hombres. ¿Para qué? Para que fuera nuestro Salvador. Por eso la mujer no transmite el pecado, el hombre sí, y Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Este es un resumen muy pequeño para que usted se dé cuenta de dónde viene la salvación y vea todo lo que Dios está haciendo a favor de nosotros, y que el tener relación con Dios a través de Jesús no nos convierte en judíos, pueblo de Israel, literal, Jerusalén, Palestina, pero sí nos hace hijos de Dios y nos da la gracia, el perdón y la misericordia. Y ahora en Jesús somos hijos adoptados de Cristo, somos hijos adoptados de Dios. Por eso esta oración que hizo Salomón, la hizo por ti y la hizo por mí, porque él estaba hablando de que escucharan a los pueblos y a las naciones, que incluso no eran el pueblo de Dios, pero que Dios en su misericordia nos daría entrada a través de Jesús. Ahora dice el versículo 32, pasaron los días, llegó la noche más bien, Salomón va a dormir y Dios va a hablar con él, y dice el capítulo 6, versículo 32, y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, justo lo que vengo diciendo, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre, el gran nombre de Dios, y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, dice el 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Ahora, Dios va a oír, Salomón está pidiendo, y Salomón afirma, tú oirás y tú harás a todo aquel que hubiere a ti clamado. Una confesión, una declaración pública de nuestra relación con Dios, una declaración pública de nuestra gratitud con Dios. Para recuperar el camino, para que Dios escuche, para que Dios haga, hay que hacer una declaración pública de Dios. No hay que esconder nuestra fe, no hay que dudar, no hay que buscar ofender a nadie, porque aquí, mira que estás aquí presente, que tal vez no seas de este grupo, de esta iglesia Conexión Vida, qué bueno, bienvenido. No se trata de molestar a nadie, se trata sencillamente de que Dios toque nuestros corazones, comenzando por los que creemos en Él, y que a partir de lo que nosotros podamos hacer, Dios toque tu propio corazón y llegues a poner y depositar tu fe en Jesucristo, para que Dios oiga y para que Dios haga, porque tú has clamado a Él, porque Dios puede hacer y hace todavía milagros entre nosotros. Ahora dice el versículo 33, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Entonces el propósito de Dios es darse a conocer, es bendecir a todas las personas, no a unos cuantos. No es que unos cuantos solamente triunfen o tengan éxito o victoria, no es solamente que unos se relacionen con Dios y tengan el perdón de sus pecados, es que todas las personas se relacionen con Dios, es que todas las personas alcancen misericordia, es que todas las personas tengan la bendición de Dios. Por eso si se dan cuenta, no estamos hablando de religión aquí, no estamos promoviendo ninguna iglesia, estamos promoviendo la fe en Jesús y el hecho de que uno tenga un inventario moral valiente y que a partir de ahí, reconociendo su lugar, se relacione con Dios pidiendo perdón y ejerza fe en Jesús, porque entonces será conocido Dios y sabrán que el nombre de Dios es invocado en la casa que también ha edificado Salomón, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Va a brincar al capítulo 7 ahora, nuestra clase, nuestra predicación, y vamos a ver lo que va a suceder justo cuando Salomón ya está dedicando el templo y cuando Salomón va a ser visitado por Dios en sueños y le va a hablar como se hablaba antes, en sueños, en visiones, en revelaciones. Dios se le manifestaba a las personas. Dice el versículo 11 del capítulo 7 de Segundo de Crónicas. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. ¿Se acuerdan? Viernes pasado, fe, esperanza y amor.
terminó lo que se propuso porque Dios lo había prosperado. Retomar el camino, una declaración pública de nuestra relación y de nuestra fe en Dios. No tenemos por qué disimular el asunto, es parte de nuestra recuperación. Terminó pues Salomón la casa y porque se lo había propuesto, porque Dios lo había prosperado, es la forma en la que se pudo por la misericordia de Dios. David, el padre de Salomón, lo quería hacer, Dios no se lo permitió, pero ahora Salomón tiene este privilegio porque también los hijos están cosechando lo que los papás hacen, hablando de lo bueno y de lo malo. A los hijos les estamos dejando un mejor futuro o un peor futuro, dependiendo de tu cercanía o tu lejanía con Dios. Estás lejos de Dios, lo más probable es que si no pasa algo contundente, tus hijos estén más lejos de Dios. Pero si tú estás cerca de Dios, lo más probable es que tus hijos se acerquen a Dios. El versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Déjeme intercalar, porque hay una declaración pública de un rey que es poderoso y que es sabio, el más poderoso, el más rico y el más sabio de aquellos días, que se para delante de la nación, se sube en el altar, dobla las rodillas y clama por la presencia de Dios y clama por la bendición de Dios y que mora en esa casa, que Dios se digne a visitar su familia. Y en ese momento, cuando Dios ve esa declaración pública, entonces Dios se le aparece y Dios se manifiesta y Dios les da sabiduría y los ha elegido para que allí habite su nombre y su presencia. Y dice el versículo 13, hipotéticamente hablando, decíamos también el viernes, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o se enviare pestilencia a mi pueblo, juicio de Dios a causa del pecado, para que uno se arrepienta, para que uno cambie. Esta pandemia no es para que digamos, como siempre hemos salido adelante porque los seres humanos hemos avanzado mucho en tecnología. No, no es para eso. Es para buscar el perdón no nacional, el perdón mundial, donde los cristianos enarbolemos ahora una bandera y crezcamos diciendo, aquí está nuestra fe y estamos del lado de las cosas correctas y amamos a las personas, pero necesitamos todos a Dios. Nosotros y ellos necesitan a Dios. Así que Dios está hablando lo que va a hacer cuando vengan las consecuencias de nuestras malas decisiones y luego lo que debemos hacer en esa doble petición con un triple resultado. Viernes, ¿quieres saber de qué hablé? Velo el viernes. Si se humillare mi pueblo, dice el versículo 14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, Dios va a oír, Dios va a contestar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y esto no es más que la ilustración de la correlación entre la humildad nacional, mundial y la declaración pública de dependencia de Dios. Esto que estamos leyendo de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillaren mi pueblo y oraren y se convirtieren, no es más que la ilustración de la correlación entre la humildad nacional, un reconocimiento de Dios y la declaración pública de la dependencia de Dios. Pero mejor aún que lo que estoy diciendo, es el reconocimiento y la voluntad de Dios de actuar en nombre de una nación. Cuando Dios dice, si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro, y viene una declaración pública de humildad nacional y una declaración de dependencia de Dios, de nuestras personas, para poder retomar y recuperar el camino y un sometimiento a la voluntad de Dios de actuar en nombre de una nación, en ese momento estamos en el camino de recuperar nuestro tránsito y nuestro movimiento. Por aquí ya anda el Borre visitando. Y no hay ningún problema, Francis, que mientras no ladre, no sé si le podemos decir que no ladre, cuando las cosas, está bien, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos en reuniones así familiares y de estilo donde estamos compartiendo y estamos pidiendo que Dios nos bendiga, eso es lo que estamos haciendo. Por eso queremos terminar hoy con el Salmo 33. Justo como el rey David, en todo esto que es una declaración pública de una dependencia de Dios, donde hay humildad para decir que nosotros creemos en Dios y luego buscar y recibir la voluntad de Dios, que tiene Dios la voluntad de actuar en nombre de una nación, podemos decir como el Salmo 33, el versículo 12, bienaventurada la nación, ¿ya lo vio ahí en amarillo? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Bienaventurado el pueblo que escogió
como heredad. Dios lo escogió para sí. Entonces sí, bienaventurado, como dice Francis aquí, amén, así sea, así lo haga el Señor. Es bienaventurada la casa, la familia, la iglesia, la persona, todas las naciones que tienen a Dios como su Dios, a Jehová, que tienen una declaración pública de su sujeción a Dios, que tenemos la humildad de reconocer que necesitamos de Dios para retomar, recuperar el camino y que luego Dios sea quien nos escoge para hacer su heredad para sí. La recuperación comienza cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra retórica. De nosotros somos muy inteligentes, nosotros podemos. Dice que aquí, terminando, me estoy acordando de un familiar, y no daré más datos que decir que era un familiar, porque pues que, no porque sea mi familiar, muchas personas hacen cosas como estas, ¿no? Siempre decía, este era el estribillo, esta era su retórica, siempre decía esto: yo he salido adelante por mí mismo, yo he salido adelante por mí mismo. Y como la gente dice, no, yo tengo la enfermedad y le voy a echar ganas y voy a salir adelante por mí mismo. Tengo un problema económico y voy a salir adelante por mí mismo. No tengo cómo hacer las cosas ahorita, pero voy a echarle ganas y voy a salir adelante por mí mismo. Y así, esa es la retórica, es una forma literaria de decir la manera en la que se expresa la gente y habla todo el tiempo, ¿no? Ese es el estribillo, o sea, lo que se repite todo el tiempo hasta el cansancio. Échale ganas, échale ganas. Es una forma de negar implícitamente y tácitamente nuestra dependencia y nuestra fe pública en Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la persona, el matrimonio, la familia, las naciones, los mexicanos, los estadounidenses, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él ha escogido como heredad. Así que podemos resolver nuestros problemas en la medida en que la misericordia de Dios esté con nosotros. Podemos retomar el camino en la medida en la que Dios, Jehová, sea nuestro Dios. Podemos retomar el camino en la medida en que hagamos una declaración pública de nuestra fe en Dios y que no temamos en reconocer a Dios en nuestras vidas. Como dice allí en sus pizarras, la recuperación, la pantalla, la pizarra, uno tiene en mente eso, ¿verdad? La recuperación comienza con una declaración de dependencia. Declaración específicamente de dependencia de Dios, donde públicamente Dios tiene que ser reconocido por nosotros, por otros y por todos, para poder retomar el camino. No como ese familiar, ya iba a decir que era de mí, ¿no? Que decía, yo voy a salir adelante por esto, yo tengo todo esto porque yo le he echado ganas. Porque Dios nos dio inteligencia, porque Dios nos dio fuerza, porque Dios nos dio vida, porque Dios nos dio oportunidad, porque las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Si tan solo existe una declaración pública de nuestra dependencia de Dios, entonces por su misericordia podremos salir adelante y eso involucra depender de Dios, que estaremos muy agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos recupere? Que pedimos a Dios que nos bendiga, que le pedimos a Dios que nos muestre el camino, que nos dé pasos firmes. ¿Qué les parece si como iglesia, Conexión Vida, le pedimos a Dios que nos use, que la gente le conozca, que esto no es tema de dinero y no es tema de trabajo, es tema de que la gente sepa que Jesucristo es el Salvador del mundo y que pongan su fe en Él y que nosotros podamos tener una vida bien delante de Dios? ¿Les parece que oremos? Acompáñenme, por favor, en su corazón. Señor, queremos darte gracias en este día, porque hoy estamos como iglesia reunidos aquí en esta transmisión y muchas personas más nos acompañan y otras más lo estarán viendo diferido para tomar conciencia de estas cosas y también tomar decisiones. Queremos declarar nuestra fe en ti, queremos reconocer nuestra dependencia de ti públicamente. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a recuperar el camino porque nuestra fe crezca. Queremos pedirte que recuperes no solo la economía, no solo la salud de los otros, no solo, Dios, nuestra relación y nuestra forma de expresión como iglesia. Queremos pedirte que recuperemos todo con fuerza en relación contigo, Señor. Queremos que Dios, tú nos bendigas y te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Pues les mandamos saludos desde aquí, desde Plano, Texas. Aquí Lupita, mamá de Francis, yo la pude escuchar cuando decía amén después de la oración y qué bueno por su fe en Jesús. Ojalá que tú también estés orando. Iglesia, no dejen de conectarse los miércoles, acompáñenos. No dejen de conectarse los viernes, acompáñenos. Véanlo diferido, no porque sea viernes de quincena, dejen de estar ahí en la reunión, ojalá y lleguen. Pero sobre todo estén pendientes porque miren, ahora en el lobby
nos van a recordar muchas cosas pues, de los anuncios del concierto y de retomar, recuperar, reforzar otra vez el camino, porque esto tiene que seguir andando. Dios nos bendiga a todos. Saludos aquí de todos. Dios bendiga de parte de Francis, de parte de Caro. Dios los bendiga. Bye.